Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento, televisión por internet. Esta noche, un gran especialista en seguridad, en narcotráfico, investigador de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, Edgardo Buscaglia, esta noche. Quédese, le va a interesar de veras el programa. Comenzamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como le decía, Edgardo Buscaglia está con nosotros. Edgardo, un gusto tenerte otra vez por acá. Qué gusto, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, acá. Recién llegando del Líbano. Recién llegando, aterrizando ayer por la noche. Feliz de estar acá en México y más feliz aún de estar aquí con ustedes. Pues gracias por estar aquí en Rompeviento otra vez, Edgardo. Felicidades. Edgardo, quisiera iniciar con un tema que ahorita nos ocupa en México y me parece que también a nivel internacional, y que es el caso de Ayotzinapa y también el caso de Tlatlaya, pero iniciar específicamente con el caso de Ayotzinapa. De pronto en México se abrió la tierra y empezaron a salir cuerpos. De pronto nos enteramos que estamos llenos de fosas y hay una conferencia de prensa que da el procurador Murillo Karam, donde da una explicación a su modo y forma de lo que implicó, de lo que sucedió con el caso de los normalistas desaparecidos, de los normalistas de Ayotzinapa. Y una primera pregunta con la que yo quisiera iniciar es, ¿el caso de Ayotzinapa representa un crimen de Estado o no representa un crimen de Estado? Murillo Karam dijo que Iguala no era el Estado mexicano. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Bueno, es lamentable la opinión del procurador. En la medida que el procurador no entienda que los municipios son parte del Estado mexicano, de la misma manera que lo son las gobernaciones, las entidades federativas y de la misma manera que es el gobierno federal. Si no entiende que el Estado está compuesto por todas esas instituciones a nivel municipal, estatal y federal, entre ellas el municipio de Iguala, y excluye a los municipios del Estado mexicano, tiene que volver a la escuela primaria y reeducarse, porque en todo país del planeta, todas las instituciones gubernamentales que administran al Estado a nivel estatal, municipal y federal, en los sistemas federales, forman parte del Estado. Eso no hay ninguna duda. Toda persona en su, digamos, en uso de una razón de sus facultades puede comprender lo que acabo de decir. Ahora, la pregunta que uno se hace es si Ayotzinapa representa un crimen de Estado. Y claro que lo es, en la medida que tú tienes autoridades políticas y policiales a través de una cadena de mando, de la misma manera que se determinaban las cadenas de mando en los juicios de Nuremberg contra el régimen nazi. Tú tienes una cadena de mando a nivel municipal que da una orden a sus policías y a grupos paramilitares para que secuestren y asesinen a grupos sociales que han venido desafiando desde hace años a los gobiernos mafiosos que imperan en este país. Iguala representa, y el crimen de Estado en Ayotzinapa representa una larga historia de lucha por parte de las escuelas rurales que están ligadas a la Revolución Mexicana, y no voy a ser yo que va a explicarle a los mexicanos lo que significan las escuelas rurales, que han venido siendo diezmadas desde hace años y años por todos estos gobiernos mafiosos
que han imperado en este país. Y cuando me refiero a gobiernos no me refiero a partidos, todos los partidos han formado parte de estos gobiernos mafiosos. El gobierno de Ebrard, el gobierno de Salinas, el gobierno de... O sea, acá no tenemos ningún tipo de sesgo a favor o en contra de los partidos y de las facciones. Están todas metidas en un pacto de impunidad que ha sido admitido por el senador Navarrete en una entrevista con Carmen Aristegui, sí, donde Carmen hizo una pregunta directa. Acá Buscaglia ha venido diciendo desde hace años que hay un pacto de impunidad y en un momento de, yo creo que en un lapsus mental, el senador Navarrete admite que sí, que hay un pacto de impunidad, como dice Buscaglia, pero aclaró que no está firmado por escrito. Menos mal. O sea que lo que estoy diciendo yo no es una teoría de conspiraciones de izquierda o de derecha, esto es un hecho. Entonces, dentro de ese marco, Ayotzinapa representa una cadena de mando que va de lo político al operativo policial, porque no hay corrupción policial sin corrupción política, eso lo vengo diciendo desde hace años y acá se confirma, que ordena un delito de lesa humanidad, ordena actos que representan un delito de lesa humanidad, ante cualquier corte internacional o regional. Eso es un hecho declarado además no solamente por mí, sino uno de los jefes regionales de Human Rights Watch, un señor que se llama Vivanco, lo ha dicho directamente, o sea que estoy en compañía de muchas personas. Que incluso lo desacreditó Murillo Karam a Vivanco. Bueno, el señor Murillo Karam tiene, si él dijo esto exactamente, como lo acabamos de señalar acá, tiene que volver a la escuela primaria a estudiar educación cívica, porque el gobierno municipal forma parte del Estado. Este hecho de Ayotzinapa, además de la parte oscura, que son las fosas, los desaparecidos, los secuestros, los homicidios, todo este terror, también despertó mucha indignación en la sociedad civil nacional y también internacional. ¿Qué implicación? Ahorita quisiera como hacerlo por partes. ¿Qué implicación desde una lectura que tú estás leyendo o que ustedes están leyendo en el trabajo que están realizando y visto desde afuera y desde adentro, qué implicación está teniendo al Estado mexicano y al gobierno mexicano el caso Ayotzinapa? Mira, el delito de lesa humanidad en Ayotzinapa, el crimen de Estado de Ayotzinapa, representa un delito de lesa humanidad en una larga serie de delitos y crímenes de Estado que están ocurriendo en este país a lo largo de muchos años. Lo que pasa es que en el pasado, por ejemplo, en el caso de la entrega de 72 migrantes por parte de policías en San Fernando, Tamaulipas, a la delincuencia organizada, en donde tenías a policías entregándole a migrantes a la delincuencia organizada que fueron después masacrados, en ese caso el grupo de víctimas que fue masacrado no estaba tan organizado como sí lo estaban las escuelas rurales en el caso de Ayotzinapa. Entonces, el error que cometieron estos delincuentes, si se les puede llamar un error táctico que ellos cometieron, fue cometer un delito de lesa humanidad, como los que ya venían cometiendo de manera sistemática en todo México, contra un grupo altamente organizado, como es el caso de la escuela rural de Ayotzinapa. Al estar organizado, la maquinaria mediática del gobierno de Calderón y de Peña Nieto, que es la misma, que opera a través de las embajadas mexicanas, a través de firmas consultoras de imagen en Europa y en América del Norte. Las mismas firmas que asesoraban a Clinton y a Tony Blair están creando estas cortinas de humo mediático en todos estos países. Cuando este delito sucedió y los cuerpos sin ojos de jóvenes aparecían, se le salió de control mediático al gobierno mexicano. No pudieron generar el humo mediático que normalmente generaban con todas estas masacres que ocurrían desde hace años. Y la opinión pública internacional recibió de lleno y de forma gráfica y cruda el horror mexicano que ya viene aconteciendo desde hace muchos años en este país. Y eso despertó la conciencia cívica, la conciencia social, la conciencia moral universal. Y hoy Ayotzinapa es el punto focal de la conciencia moral universal en este planeta. Yo he tenido, anecdóticamente, fui a un recital
de Peter Gabriel, que era uno de los fundadores de Génesis hace Sí, muchos años, tú sí. lo recordarás. Claro. Y a Peter Gabriel se le pasó una nota informándole sobre Ayotzinapa. Y Peter Gabriel, en el recital en Torino, en Italia, Tú estabas ahí. estaba ahí. Él leyó la nota, rindiéndole un tributo a las víctimas de Ayotzinapa, y se vino abajo el teatro, entre los aplausos y las lágrimas. Eso lo ves en las cenas que yo tengo en Alemania, en Noruega. He estado con el gobierno noruego, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que me han invitado hace una semana y media a Oslo. Cuando uno lleva esta realidad cruda, con documentos, sin exagerarla, pues no hace falta exagerar el horror. El horror ya es suficientemente gráfico. El gobierno noruego actúa. O sea que ya tienes a la embajadora noruega en México, en Reporte Índigo el 24 de noviembre, declarando abiertamente como producto de esa concientización social y gubernamental en Europa. En buena hora. Es mejor tarde que nunca. Ya desde hace años uno esperaba esta reacción gubernamental. Políticamente y económicamente le va a repercutir a México y le está Y repercutiendo. espero que sí, porque la única manera de limpiar a estos gobiernos mafiosos, como lo era el italiano en los años 90, como lo era el colombiano por muchas décadas hasta hace poco tiempo, es a través de una paralización y penalidad económica, donde los grupos mafiosos legalmente constituidos en la economía mexicana sufran los efectos del status quo, de querer mantener las cosas como están. Y ya cuando la revista El Economist, una revista británica muy favorable a los intereses de estos gobiernos que han dejado entrar capitales políticamente protegidos a oligopolios privados, en el sector minero, comunicaciones, bancario, cuando la revista El Economist ya te comienza a cuestionar la naturaleza misma del régimen mexicano, ya se tienen que ir preocupando bastante, porque ya son sus mismos amigos los que están cuestionando la permanencia de este régimen. Ya está comenzando a ocurrir. Ahora la historia es que no nos podemos quedar solamente con un movimiento de solidaridad. El movimiento social de Ayotzinapa tiene que transformarse en un movimiento de acción. Los movimientos de solidaridad nacional e internacional se desinflan en pocos meses. Quiero decir, para terminar, que toda mi vida, toda mi lucha ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria como los que existen en este momento. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Julia Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades.
para todos. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Rompevientos. El caso de Ayotzinapa ha eclipsado otras cosas que están sucediendo en el país y que también sucedió recientemente y que fue el caso de Tlatlaya, y que ahí tiene que ver una institución que es la innombrable, el Ejército Mexicano. ¿Es un crimen de Estado, También, Tlatlaya? Sí, claro. En la medida, para que exista un crimen de Estado, la orden no tiene que necesariamente partir del presidente de la República. Puede partir del jefe de gobierno municipal o puede partir de un jefe de batallón de infantería que organizadamente cometa un delito contra víctimas de la manera que se cometió en Tlatlaya o en Ayotzinapa. Ahora, el ejército también hay indicios de que el ejército pueda llegar a estar involucrado en Ayotzinapa. En la medida que tú tienes un batallón, a mí me ha llegado información, que por ahora son solo indicios, en donde el batallón 27 donó un terreno en donde está ubicado un centro comercial, en donde hay intereses económicos inexplicables de los Abarca y de otros dineros que han llegado a la construcción de ese centro comercial privado. Yo quiero saber, por ejemplo, si yo fuese un fiscal en un país como Alemania, Francia o Canadá, estaría abriendo líneas de investigación inmediatamente para determinar el origen patrimonial de esos capitales inexplicables que construyen un centro comercial privado sobre un terreno donado por el ejército, si eso se verifica. Entonces, el ejército siempre ha estado de alguna manera directa o indirectamente involucrado en muchos negocios de compra-venta de mercancías. El ejército es un gran demandante de bienes y servicios del sector privado. ¿Cuál es el papel que tiene en este gobierno el ejército mexicano? ¿Cómo lo ves tú de fuera? Sé que históricamente en la mayoría de los países el ejército no se toca, pero no todos los países están en condiciones como las que tenemos acá. Y el ejército tenía un campamento cerca de Acteal cuando sucedió lo de Acteal, y el ejército tenía la 43 zona militar en Michoacán, en la región de Tierra Caliente, que controla todas las zonas. El ejército también aparece en Iguala. ¿Qué papel tiene el ejército y por qué no se le toca? Bueno, el ejército ha venido cumpliendo lamentablemente el rol de un fusible de protección a un sistema político mafioso, y tarde o temprano la institución va a salir muy mal parada de un esquema de protección de un sistema político mafioso. Que el sistema es mafioso y que hay un pacto de impunidad ya está admitido por figuras como Navarrete. Si el ejército está protegiendo un sistema como ese, por más prestigio que haya tenido el ejército, que nadie lo ha negado,
en su rol de ayuda, de damnificados cuando hay desastres y demás. Sí, el plan Nadie de niega L3, eso. que es la figura pública. La figura pública, tarde o temprano, va a formar parte de ese sistema mafioso. Y existen documentados casos de regimientos enteros, como el Regimiento 21, en el caso creo que fue de Tamaulipas, que han estado trabajando íntegramente para un grupo criminal, el Cartel del Golfo. Entonces, tiene muchos precedentes el rol del ejército, que ha sido fragmentado por la misma corrupción política mexicana. La corrupción mexicana es una corrupción de Estado y la delincuencia organizada mexicana es una delincuencia organizada de Estado. En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales, no es que solamente reciban sobornos, están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. Y eso toca poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todos, están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente. Entonces no salís de esto a través de simplemente esperar de que por convicción o por presión los políticos por sí solos se levanten una mañana y digan nos vamos a limpiar. No hay casos en la historia universal que estén documentados en donde estos sistemas políticos han sido altamente infiltrados, como es el caso mexicano, como lo fue el colombiano, el de Indonesia, el de Italia y otros, que se hayan limpiado por sí mismos, por convicción propia. No existen casos así. Normalmente tienen que existir dos condiciones: la presión internacional focalizada, con penalidades económicas y políticas, por un lado, y por el otro lado, la sociedad civil mucho más unificada y con más agenda de acción, que es lo que falta en México, agenda de acción. Y en eso justamente uno tiene esperanzas de que en los movimientos como el que surge de Ayotzinapa pueda llegar a un consenso sobre acciones específicas para focalizar las energías de ese movimiento sin que sean corrompidos por organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero de la Secretaría de Gobernación en este caso. Sí. En tu libro, Vacíos de Poder, del que hablamos en el otro programa, hay en la larga lista de propuestas que haces al gobierno mexicano, a la sociedad civil, de qué hacer o cómo enfrentar una serie de propuestas. Hay una que yo tengo la sospecha que el gobierno mexicano la adopta y la aplica para Michoacán, en los momentos en el que era el surgimiento álgido de las autodefensas. Y era la creación de, digamos, de una especie de gabinete por estados que atendiera los problemas estructurales que tenían. Me parece que el gobierno mexicano usa esa propuesta, pero la retuerce. No sé cuál fue tu impresión sobre esto. El Estado mexicano, al utilizar estos órganos interinstitucionales como lo hicieron de manera ad hoc, sin institucionalizarlos, con una permanencia por ley en los estados, como en el caso de Michoacán que tú mencionas, Ernesto, lo que ha hecho es formalizar la debilidad del mismo Estado, porque a través de esos mecanismos se le ha dado legalidad a grupos paramilitares que comenzaron a cumplir funciones de Estado, porque el Estado era demasiado débil. Entonces el Estado, al darles legalidad a esos grupos, simplemente ha reconocido su debilidad. Es un síntoma de Estado fallido lo que mencionaron. O sea que ellos tomaron algunas de mis medidas, las maquillaron y las presentaron como posibles soluciones. Y lamentablemente no va a dar resultados. Lo que yo sugiero es que con naturaleza permanente se constituyan mecanismos intersecretariales que abarquen a la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud. También, obviamente, que esté la Secretaría de Gobernación, trabajando conjuntamente para aplicar acciones de prevención social. En cada uno de los niveles del Estado, para volver al tema de Murillo Karam, también a nivel municipal, tiene que haber coordinación de los órganos de salud, de educación, de trabajo, a nivel federal, estatal y municipal. El Estado establece, a nivel federal se establece la estrategia, ¿no? Cuál es el objetivo, qué áreas se tienen que abarcar de prevención social de la delincuencia organizada para que los chicos tengan alternativas de vida, los jóvenes,
para que los ambientes de disfuncionalidad familiar y vecinal sean abordados a través de acciones concretas con la sociedad civil de la mano. La estrategia es federal, el Estado tiene que proporcionar la infraestructura de transporte, edilicia, por ejemplo, para que pueda operar la sociedad civil, y a nivel municipal es la sociedad civil la que implementa las acciones. Eso me lleva a... Eso no ves nada de esa propuesta de mi libro. O sea, lo que estás viendo tú es que han utilizado mi discurso de trabajo intersecretarial para poder legalizar a grupos paramilitares, para espasmódicamente tomar acciones para apagar fuegos en los diferentes lugares donde han explotado por violencia. Siempre es espasmódico, siempre es reactivo, no construyen instituciones, que eso es una cuestión que comparten con la administración de Fox y de Calderón. No hay mucha diferencia, hay mejor maquillaje en este gobierno. Tenés a un presidente que básicamente... Pero a lo mejor se les cayó con Ayotzinapa, ¿no? Se les cayó en parte el maquillaje, pero continúan reaccionando con más y más maquillaje, le ponen más los 10 puntos que el otro día. Sí, yo te ponía precisamente el tema de Michoacán, porque es como retomando un poco cómo enfrentó el gobierno mexicano algo que lo veía como una contingencia, lo que estaba sucediendo en Michoacán, y no tanto por el crimen organizado y los templarios, sino por lo que se le estaba saliendo de control con las autodefensas. Y la estrategia fue más enfocada a neutralizar a las autodefensas que a combatir al crimen organizado o a los templarios. La tuta sigue ahí. En el caso de ahorita de Ayotzinapa, Peña Nieto acaba de dar sus famosos 10 puntos, y hay uno que es ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Y el discurso casi en su generalidad pareciera que todo se reduce a un problema de municipios y deja a los estados y a la federación como si... ¿Quién va a atender? ¿Quién da seguimiento a la infiltración del crimen organizado en los gobiernos estatales y en el gobierno federal? Yeah. Al señor Abarca pertenece a una familia y el señor Abarca fue puesto ahí por un grupo de políticos que tenía vinculaciones al gobierno, al Poder Legislativo Federal y al gobierno de Guerrero. Cuando tú tienes un caso de un peón, como el señor Abarca, usando una terminología de ajedrez. Sí, te lo escuché con Carmen. Y lo primero que tenés que hacer es encontrar a los alfiles, a las torres, al rey, a la reina. Tenés que encontrar a todos los políticos que lo vinieron apoyando patrimonialmente y políticamente para que él llegue a hacer lo que estaba haciendo ahí. Entonces, eso es lo primero que yo tendría que hacer como un fiscal. El señor Murillo Karam no puede hacer eso, porque no se lo van a dejar hacer. Lamentablemente el gabinete del presidente Peña Nieto está altamente fragmentado. Entonces, nuevamente, como sucedía con Calderón, la mano derecha no sabe muy bien qué está haciendo la mano izquierda. ¿Cómo qué dependencias identificas que están fragmentadas? La dependencia de Videgaray con la de Murillo Karam, por ejemplo. Hay mucha fragmentación, hay descoordinación entre ambos. Se pelean, hay una filosofía política y de gobierno muy diferente. Osorio Chong, Murillo Karam, Videgaray. Entonces andan ahí como perros y gatos, no tanto a los gritos como sucedía como Calderón, que se agarraban a los gritos en las reuniones de gabinete, pero sí se bloquean las acciones los unos a los otros. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro-derecha, centro-izquierda. El presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa, da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado. No es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. Entonces, en ese tipo de ambiente, no puedes esperar que mis 26 medidas puedan llegar a ser implementadas, lamentablemente. O sea, este país necesita un presidente en serio, mujer o hombre. Lamentablemente no lo tiene. Tiene un títere de un grupo empresarial que lo han puesto ahí, compraron las elecciones
y ahí lo tienen al tipo. Es una imagen lastimosa de México. México no puede ser eso. Lo que nosotros visualizamos de México es el México grande, el México líder de una región, al México que va a ser. Lo que tratamos es que impulsar que estas acciones se tomen lo antes posible para que esa realidad llegue antes y no después, porque cada día que pasan son más desaparecidos y más asesinados. Entonces, ¿quién o quiénes mandan en México? Grupos empresariales, por un lado, pugnándose el poder a través de Videgaray con otros grupos de políticos que por ahí le respondan a Murillo Karam o al señor Beltrones. Todo se empuja por el poder como pirañas, de la misma manera que se disputan el poder político los grupos criminales. Hay una desintegración del Estado, hay una fragmentación del Estado mexicano. Eso lo vengo diciendo hace muchos años, que cada vez es peor. Entonces, lamentablemente, lo que tú tienes es que cuando hay una fragmentación tan grande del Estado, no se toman decisiones, no se pueden tomar decisiones, no se pueden implementar decisiones, porque cada vez que, por ejemplo, tú quieres establecer una unidad de investigación patrimonial no financiera en un Estado, te bloquea la Secretaría de Hacienda, porque ellos argumentan que ese es el área de ellos, que ellos ya lo están haciendo, cosa que no es verdad, ¿no? Entonces ahí tenés bloqueos continuos que no permiten implementar las medidas más básicas para contener estos grupos criminales. Esta propuesta de la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, esta nueva ley... Es un disparate. Es un disparate. La corrupción, la delincuencia organizada mexicana es una delincuencia organizada de Estado desde lo federal hasta lo municipal. De eso no hay ninguna duda. Y eso no es tema de discusión. No es un tema de discusión, como lo demuestran las infiltraciones de los grupos de Beltrán Leiva, de Sinaloa en la PGR, como lo demuestran los vínculos que existen entre diputados y grupos criminales. Es un problema que va desde lo federal a lo municipal y de lo municipal a lo federal. Tenés que limpiar al Estado mexicano desde el presidente de la República, que tenía que explicar todavía toda su red patrimonial, no solamente la casita, sino toda la red patrimonial que lo rodea, todos sus intereses comerciales y económicos de él, de su familia y de todos los socios comerciales que han tenido. Es una de las fuertes todo ese críticas tema que le hacen. Hay que hacerlo dando el ejemplo hacia abajo. Hay que comenzar a limpiar al Estado, como hizo Italia y como hizo Colombia y como está haciendo Indonesia y como hacen todos los países con un Estado serio. No vamos a salir de esto. Hasta que no comenzamos a limpiar al Estado, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no podés comenzar a pensar en combatir ningún tipo de delincuencia, porque no lo vas a lograr. Wow. Bueno, vamos a mandar a una pausa. Ya nos colgamos, me volé un comercial, pero ustedes saben que vale la pena. Estamos de retro, en un instante, no se vaya. Yo tengo la culpa. Sí.
Gracias por continuar con nosotros. Están Perspectivas en Rompeviento, televisión por internet. Estamos charlando con Edgardo Buscaglia. Edgardo, en lo que toca a ahorita lo que sigue, hemos estado hablando, por ejemplo, del Estado mexicano, y de pronto quisiera trasladarnos un poquito a esto que mencionaste hace un rato, que te decía que lo quería pasar para después. La sociedad civil es las implicaciones de Ayotzinapa, las consecuencias para el Estado mexicano y para el gobierno mexicano. Ahora, el momento de la sociedad civil mexicana, ¿cómo lo percibes ahorita? Se han aglutinado las voluntades de millones de personas que han visto el horror frente a sus narices. Y ya no son solamente las víctimas y sus familiares, sino el caso de Ayotzinapa, debido a la organización de los mismos chicos, de los chavos, organización histórica, han logrado llevar ese horror a los livings, a las casas de la clase media y la clase media alta mexicana y de muchos otros países. Yo he estado en 19 países desde que aconteció, desde que sucedieron estos crímenes de Estado en Ayotzinapa, 19 países, y en todos ellos mis interlocutores, mujeres y hombres, me han hablado de los... No saben pronunciar Ayotzinapa en Noruega, pero sí saben que son estudiantes, que son normalistas, y me preguntan. Personas jubiladas, con los cuales yo a veces ceno, amigos. Es algo que ya, como te decía, hay un movimiento de conciencias universales, y hoy Ayotzinapa es el punto focal universal en todo el planeta de las conciencias morales. Y ese momento se puede aprovechar para pasar a la próxima etapa. Si esto se queda solamente en un movimiento de solidaridad, se va a desinflar en pocos meses. Sin embargo, si este movimiento que surja de Ayotzinapa, con líderes como por ejemplo el estudiante, el normalista Omar García, u otros que lo acompañen, con los familiares, madres y padres que lo acompañen, forman un movimiento en donde se lleguen a acuerdos unánimes sobre una o dos acciones claves que hay que tomar para poder primero encontrar a sus seres queridos, que esa es la prioridad, y segundo, pasar a tomar medidas para que no haya otros Ayotzinapas hacia futuro. Si se pueden llegar a acuerdos específicos entre ellos sobre acciones tomadas a través de asambleas que inspiren a millones de personas, mexicanos y extranjeros, como sucedió con los movimientos de Mandela, de King en los años 50 y 60, de Gandhi en los años 40, Ayotzinapa va a ser el canal por el cual México va a salir de este infierno. Y esperemos que sea a través de encontrar a las víctimas de esta desaparición forzada. Ahora, si este movimiento es rodeado por las mismas personas que rodearon a Javier Sicilia, que es un hombre que yo respeto y sigo respetando su dolor y su persona, pero que fue mal rodeado y que lo llevaron a negociar con el gobierno de Calderón prematuramente, sin una agenda de acciones en donde se le impuso la agenda al movimiento de Sicilia, cooptada a través de la gente que lo rodeaba a Javier, esto va a terminar en otro fracaso y en otra desesperanza de la sociedad civil mexicana. Sabemos lo que no hay que hacer y en base a la experiencia internacional sabemos lo que debería suceder para que Ayotzinapa se transforme en el catalizador de un movimiento unificado nacional que lleve acciones propositivas que rescaten al Estado mexicano. El Estado es de ustedes, de los mexicanos. El gobierno es mafioso, pero el Estado es de ustedes. El Estado está débil, está moribundo y hay que rescatarlo. Y se rescata a través de limpiarlo. En Italia, no se olviden que estos grandes movimientos de sociedad civil, yo cuento en una entrevista en Sin embargo, que salió hace unos días, que a Mandela una vez Leclerc, que era el presidente de Sudáfrica, racista, cuando ya no podían contener al movimiento de Mandela, Mandela lo sacan de la cárcel, se ven obligados a sacarlo porque ya le habían paralizado la economía, se le habían hecho boicots internacionales,
y le dice Leclerc, bueno, ¿qué podemos negociar para llegar a un acuerdo? Y Mandela le dice, no hay nada que negociar, yo soy un mensajero del pueblo. Bueno, esa es la respuesta que hay que darle a todos estos gobiernos mafiosos, pero hay que tener una agenda de acción. Había una agenda de bases por debajo de Mandela. Lo mismo sucedió en Italia. El movimiento social rodeó a los congresos, paralizó la economía y obligó a la limpieza de la política italiana, que en parte ha sucedido, y eso llevó a que más del 50% de los legisladores italianos fueran procesados penalmente por vínculos a grupos criminales. En Colombia eso ha sucedido. Esto no es ciencia ficción, como diría real, Carlos Salinas, que le gusta ese término. Esto es real y le va a llegar a ellos. Pero hay que asegurarse de que haya un movimiento social cabrón, realmente fuerte, que rodea a los congresos pacíficamente, y ahí está el término pacíficamente, y tenemos 70 años de PRI, 12 de PAN, otra vez PRI. Esto es clave lo que estás diciendo. La cultura social y política está muy bloqueada en lo prebendario, ¿no? En esperar que el Estado haga las cosas, que el Estado brinda las soluciones. Y un poco lo que yo he escuchado en el discurso del normalista Omar García y de otros padres, es que están saliendo de esa psicología de apatía, de esperar que el Estado, ¿no? Critican al Estado de manera rotunda, pero siempre están esperando que el Estado solucione. No, el Estado está moribundo. Es la sociedad que tiene que rescatar al Estado, con acciones mancomunadas, como por ejemplo el hecho de que si quieren tener una comisión investigadora, las víctimas y los familiares de Ayotzinapa, lo tienen que formar. Ellos, no esperar que el Estado lo haga a través de la Corte Interamericana y de todos estos foros de negociación entre Estados. No, ellos tienen que formarla y buscar el apoyo oficial de la ONU para que los apoyen. Eso es un tema en donde la sociedad civil tiene que salir un poco de lo que tú insinúas, que es un poco esa cultura prebendaria, que es muy difícil porque los mexicanos han estado sujetos a esa cultura por 70, 80 años y es muy difícil salir. ¿Es eso parte, lo identificas como algo sistémico que nos ha impedido como sociedad civil lograr alguna articulación? ¿Es algo planeado, es un sistema perfectamente hecho para habernos llegado, habernos orillado hasta donde llegamos? Las culturas políticas y sociales imponen reflejos. El primer reflejo de la sociedad civil que sobrevivió a lo largo de tantas décadas, que sobrevivió bajo el sistema priista, es de correr al gobierno para buscar negociar y recibir dinero. Eso es básicamente la reacción de la gente que rodeó a Javier Sicilia. No Javier Sicilia, los que lo rodearon y lo llevaron a Calderón y a Gobernación. Y ese reflejo hay que evitarlo, pero es un reflejo cultural. Así sobrevivió México por muchas décadas. No hay organismo. Y los que no hacían eso iban a Guerrero y tomaban las armas. Entonces no había un término medio de una sociedad civil en serio. Pero las democracias son muy dolorosas, son partos muy dolorosos. Sí. Para romper con esa cultura política y transformar a México en una verdadera democracia con Estado de Derecho, se sufre un parto lento y doloroso para romper con esos reflejos culturales del pasado. Pero las culturas cambian. Cambian a través de dolor y de crisis, como las que está sufriendo México. Entonces, yo estoy parece ser que Ayotzinapa lo aprendió. Y yo creo que Ayotzinapa y todo este dolor que está sufriendo México va a causar un cambio cultural para mejor. Eso estoy convencido. ¿No hay movimiento social de no ser los zapatistas que no se haya roto o fracturado después de haberse sentado varias veces con el gobierno? Pero eso es un reflejo. Yo ahí estoy un poco, yo siempre menciono la frase de Borges, no es que sean buenos o malos, son incorregibles. Sí. O sea, un poco cuando tú vives por muchas décadas bajo una cierta cultura, somos todos un producto de nuestra cultura, yo también, tú también. Entonces tenemos esos reflejos culturales de lo que mamamos cuando éramos niños, y eso es el mexicano, pero estamos rompiendo con esos reflejos. Estas crisis nos hacen cuestionar que lo que veníamos haciendo, esa sentadita y ese dinerito de gobernación, eso no nos va a sacar de este infierno. Y ya cuando se va dando cuenta no solamente el padre y la madre de Ayotzinapa, sino se va dando cuenta la clase media alta, se va dando cuenta el empresario de Polanco, se va dando cuenta, ya hay un cuestionamiento generalizado, ya ahí comienzan a cambiar las culturas y se vuelven mucho más contestatarias, rodean a los congresos en crisis, esto nunca sucede bajo condiciones normales de temperatura y presión, y te paralizan al sistema por un buen tiempo, pero de acá no salimos sin limpiar al Estado. Lo que está haciendo Peña Nieto, a través de todos estos 10 puntos y maquillajes, es buscarla fácil, a ver cómo podemos salir de esto sin limpiarnos
la cola sin limpiarnos el sistema al cual ellos pertenecen. No van a salir. Que se convence el presidente. Fue más de lo mismo. Le doy otra asesoría gratis. No va a salir. Van a tener que limpiar al Estado. Con él incluido. Pero se va a forzar desde afuera. Si tú tienes un gran movimiento con acciones y no tienes apoyo internacional, los van a ir asesinando uno a uno a los líderes sociales, como sucedió en Colombia por muchas décadas. Entonces, esos movimientos sociales con acciones tienen que venir acompañados con un tsunami de embajadores que diariamente asedien al presidente, al procurador, con protestas diplomáticas, con señales de indignación y con propuestas de asistencia técnica al gobierno mexicano, ¿no? El palo y la zanahoria. Y las sociedades civiles en otros países. Y las sociedades civiles tienen que sentirse protegidas por la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede seguir en esta situación en donde el dinero ha comprado sus conciencias. No podemos seguir así, con 900 empresas alemanas haciendo grandes negocios en México y paralizando al gobierno alemán para que siga diciendo que las cosas están bien. No van a salir así. Yo entiendo que el señor Steinmeier, que es el ministro de Relaciones Exteriores alemanes, diga que el gobierno mexicano le merece toda su confianza. Yo creo que los miles de millones de dólares que están haciendo de ganancias las empresas alemanes le ha puesto esas palabras en la boca el ministro de Relaciones Exteriores. Pero eso va a tener que cambiar muy pronto. Porque, por ejemplo, los alemanes están comenzando a reaccionar y yo no creo que los alemanes, con la historia que han tenido en los años 30 y 40, sigan queriendo tener sus conciencias comprometidas en casos en donde se cometen delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado como en México. Alemania y toda la Unión Europea tienen que actuar como actuaron en Colombia. Mancomunadamente proponerle al gobierno mexicano, como hicieron en Colombia, asistencias técnicas para la sociedad civil, protegerla. La sociedad civil mexicana no se puede esperar que se levante y proponga y tome las calles si no tiene protección por parte de la comunidad internacional. Si no, los van a ir asesinando uno a uno a uno. Se tienen que alinear estos planetas. Todos estos elementos que te estoy dando se tienen que alinear para que México marche hacia una limpieza parcial de su Estado y comencemos a ver la luz al final del camino, ¿no? Que es un poco la idea. Uhr, Linie 5 in der Stuttgarter U-Bahn. O du fröhliche ¿Cuál es la lectura que tú le estás dando a la acción de la policía, o sea, la orden de arriba, en lo que toca las manifestaciones en México? Presos políticos, una represión muy fuerte contra estudiantes. ¿Cómo leer eso? ¿Le falta un operador político al gobierno mexicano? ¿Verdaderamente se perdieron? Están protegiendo a miles de millones de dólares los políticos que están enviando a la policía a reprimir. Se están desesperando, están cerrando filas desesperados. Y hablo del gobierno de Mancera también. Bueno, el gobierno de Mancera es una continuidad del salinismo. O sea, el señor Mancera
es un señor que se está disfrazado de centro izquierda, pero es un salinista que le responde a los intereses de Carlos Salinas y de toda la banda que siguen manteniendo a sus títeres disfrazados de izquierda y de derecha en todos los gobiernos mexicanos. ¿Qué le va a resultar al gobierno mexicano de sostener este tipo de acciones? Bueno, el tema es que cuando hay tantos miles de millones de dólares en juego, en negocios, cada ley en México aprobada en el DF, a través de los gobiernos de Ebrard o de Mancera, han sido negocios. No hay una ley que me puedan mostrar donde no hay un negocio en donde familiares o amigos de toda esta gente que se disfraza de izquierda estén metidos. No existe. Hay siempre un negocio corrupto legalizado. La corrupción se puede legalizar, entre paréntesis. Sí, entonces, en eso son especialistas sí. los mexicanos, en ese sentido. Entonces tenés muchísima corrupción legalizada a través de muchas leyes. Cada ley, o sea, lo ves desde el agua, desde la provisión de agua a través de botellitas, a través de todo negocio que te... Esa gente está protegiendo a miles de millones de dólares, el señor Mancera y toda su banda. Entonces, te mandan a las policías a las calles porque se dan cuenta que estos movimientos sociales pacíficos, por más que les metan infiltrados ahí a quemar puertas o lo que hagan, les van a bajar el sistema, que les han permitido adquirir el poder, que les han financiado sus campañas políticas. Entonces mandan a sus policías como guardias pretorianas a asesinar a manifestantes. Esa es la explicación, no tenés que ir a explicaciones más complejas. Están protegiendo negocios. Cada ley, yo te puedo mostrar leyes específicas que son negocios. Si querés te mando una lista cuando terminemos esta entrevista, sí, donde hay un negocio ligado a cada ley. En el DF, ya no te estoy criticando a Peña Nieto, que ya hablamos mucho de él, en el DF. O sea que no es un problema de partidos que hay partidos buenos y partidos malos, facciones buenas o malas. México está muy enferma y la sociedad va a tener que rescatar a su Estado porque la solución no va a venir de los gobiernos. Eso te lo puedo garantizar, como no vino de los gobiernos en Colombia, como no vino de los gobiernos en Italia. El catalizador es la sociedad civil. Y estas grandes tragedias como Ayotzinapa y otras que sucedieron antes van a representar un catalizador para llegar a esos cambios y forzar. El hashtag es que se vayan todos. Si no pueden gobernar... Hay que ser factible. Mira, hay que proponer soluciones factibles. Para que se vaya el Pato Donald y entra Mickey Mouse, proponer que renuncie el presidente yo entiendo que emocionalmente te puede dar satisfacción, pero no es una solución viable. ¿Quién entra es el tema? Entonces, una de las grandes reformas que este país necesita es limpiar sus listas para que no haya más abarcas. Hay miles de abarcas en este país, en los municipios. ¿Te acuerdas que yo en el 2008 hablaba de que 7 de cada 10 municipios tiene abarcas? Y en ese momento Medina Mora creo que dijo que eso no era verdad, que no había datos. El Senado hizo su propio estudio y llegó a las mismas conclusiones. Creo que la proporción del Senado era 60%. Pero el punto es que no vas a salir sin limpiar al Estado. La solución no pasa por reemplazar al Pato Donald por Mickey Mouse. Acá el tema tenés que focalizarte en asegurarte que el sistema electoral permita que el voto popular, por ejemplo, sea el que determine si tú vas o no vas a ir a una lista. O sea, que tú no le debas la vida política al cacique corrupto, mafioso de cada estado, sino que se la debas al voto popular para que tú puedas ser incluido en una lista primarias. Eso es una reforma que va a ser menos factible, menos posible que haya más abarcas en México. Entonces la sociedad civil tiene que pensar en propuestas concretas, como hacía la sociedad civil colombiana, que llevaba leyes propuestas, escritas por la sociedad civil. No era simplemente que se vaya Pastrana y que entre otro. Había propuestas de la sociedad civil. Entonces hay un proceso de madurez en esta larga transición que es un limbo hacia la democracia. Ahí, por ejemplo, el papel de la sociedad civil, pensando en esta manera de cómo carajos le hacemos en México para articularnos estado por estado, ¿no? Por ejemplo, que es un país grande. Y te lo comento porque nosotros recientemente hicimos una investigación, publicamos un reportaje que se llama Veracruz, la fosa olvidada. Y documentamos feminicidios, desapariciones forzadas, bueno, corrupción al por mayor, impunidad al máximo. Y me estoy refiriendo solo al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. ¿No? Y de pronto el cinismo, la impunidad es tal que son varios casos donde la gente que desaparecieron, que secuestraron, que se llevaron, se la llevaban con todo y su carro. Y después
esos mismos vehículos circulando en la capital, en Jalapa, Veracruz, o en el puerto de Veracruz, que son los lugares donde más se concentran las desapariciones forzadas, los feminicidios, etcétera. O sea, digamos que en la capital o las capitales, porque Veracruz tiene dos, el puerto y Jalapa. Y es un marco de impunidad total y una indignación de la gente y una impotencia de la gente en eso. En esta manera de poder articularse como sociedad civil frente a un Estado que dice, yo me voy a restringir a lo municipal. No, a ver, si Ayotzinapa conduce a tomar acciones concretas de un movimiento para Ayotzinapa, en donde se constituya una comisión de investigación, por ejemplo, que represente a las víctimas, que esa comisión esté bendecida por la ONU, la Oficina del Alto Comisionado, por ejemplo. Te estoy dando hipotéticamente ejemplos. Y eso se transforma en un piloto, en un ejemplo para otros estados y para otros delitos de lesa humanidad que ocurrieron. Eso puede generar un efecto multiplicador de imitación entre otros grupos de víctimas en otros lugares. Va a ser desordenado el proceso. Estas cosas no se pueden programar en una matriz y decir primero acá. Pero el hecho de que haya un piloto, una buena experiencia en donde se ve algún resultado y la gente diga, acá identificaron algo, ¿no? Entonces, acá identificaron a un tipo que es un delincuente, un político que antes no estaba mencionado, que antes estaba escondido, antes de que se... Ya cuando la gente comienza a ver, comienzan a imitar, ¿no? Entonces Ayotzinapa puede generar un efecto de imitación en Durango, donde hay muchas fosas comunes, por ejemplo, Coahuila. Hay más de 27.000 desaparecidos, de acuerdo a la BBC en este país, desapariciones forzadas desde el 2008. Entonces, formar un movimiento nacional de desaparecidos con todas estas organizaciones fragmentadas que andan dando vueltas por México, que el Instituto de Acción Ciudadana trabaja con unas cuantas, pero tenés que muchas más. Sí. Eso va a generar un esfuerzo de la sociedad civil para trabajar de una manera, con una organización que todavía no se ha ensayado en México, pero sí se ha ensayado en Argentina. Por ejemplo, es muy bueno, muy positivo que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo se estén reuniendo con los chavos de Ayotzinapa. Hoy se reunieron. Es muy positivo. Entonces, ese diálogo, no nos olvidemos, ante la delincuencia organizada transnacional, tenés que tener una sociedad civil organizada transnacional. Y esas reuniones ya te van generando intercambios de mejores prácticas. Esto va a ser desordenado, pero se está marchando hacia una conciencia colectiva de organizarse mejor con acciones mejores. Y eso ya es positivo. Entonces quiero terminar con una nota positiva. Muy bien. Veo que se está caminando de alguna manera en un sentido esperanzador, pero los movimientos sociales tienen que llegar a acordar acciones ellos mismos, que no se las imponga ningún experto, ninguna organización de mercaderes de sociedad civil, ellos y ellas tienen que hacerlo. Y en la medida que eso suceda, vamos a empezar a ver brotes en diferentes partes de México que pueden transformarse en un efecto multiplicador de mejores prácticas, de sociedad civil. Edgardo, muchas gracias. Felicidades, Ernesto. Gracias a ti. Gracias. Gracias a usted. Que tenga usted un buen día, buena tarde, buena noche, según su tiempo, su país o su planeta. Gracias.